«1984» de George Orwell. Parte 1. Capítulo 2. Al poner la mano en el tirador de la puerta, Winston reparó en que había dejado el diario abierto sobre la mesa, con abajo el hermano mayor, escrita en letra tan grande que casi era legible desde el otro lado de la habitación. Era un descuido de una estupidez inconcebible, pero a pesar del pánico, comprendió que no había querido emborronar el papel de color crema al cerrar el libro con la tinta húmeda. Contuvo el aliento y abrió la puerta. Al instante, lo recorrió una cálida oleada de alivio. Fuera había una mujer ajada e insulsa, con el cabello lacio y el rostro surcado de arrugas. «Oh, camarada», empezó con voz monótona y quejosa. «Me había parecido oírte entrar. ¿Podrías pasar por mi apartamento y echarle un vistazo al fregadero de la cocina? Se ha atascado y...» Era la señora Parsons, la mujer de un vecino del mismo piso. «¿Señora?» Era una palabra mal vista en el partido. Se suponía que había que llamar camarada a todo el mundo. Pero con ciertas mujeres uno la utilizaba de manera instintiva. La mujer tendría unos 30 años, pero parecía mucho mayor. Daba la impresión de que sus arrugas estuviesen cubiertas de polvo. Winston la siguió por el pasillo. Esas chapuzas eran una molestia casi diaria. Los pisos de las casas de la Victoria eran antiguos. Las habían construido alrededor de 1930 y se encontraban en un estado ruinoso. La escayola se caía de los techos y las paredes. Las tuberías reventaban cada vez que caía una helada. Había goteras siempre que nevaba. El sistema de calefacción funcionaba a medio gas cuando no lo apagaban del todo por economizar. Las reparaciones que no pudiera hacer uno mismo tenían que ser autorizadas por remotos comités que podían retrasar hasta 2 años la reparación del cristal de una ventana. «No te habría llamado de haber estado Tom», dijo vagamente la señora Parsons. El piso de los Parsons era más grande que el de Winston e igual de sombrío, aunque en otro sentido. Todo tenía aspecto de estar abollado y pisoteado, como si acabara de pasar por allí algún animal grande y violento. Tirados por el suelo había toda clase de objetos deportivos, bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón deshinchado y un par de pantalones cortos sudados y vueltos del revés. Y sobre la mesa había un montón de platos sucios y varios cuadernos escolares muy manoseados. En las paredes había banderas rojas de la Liga Juvenil y de los espías, y un cartel a tamaño natural del hermano mayor. Se notaba el acostumbrado olor a col hervida que predominaba en todo el edificio, aunque allí estaba mezclado con un acre olor a sudor de alguna persona que, uno lo sabía nada más olerlo,
aunque era difícil saber cómo, no se hallaba presente en ese momento. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico se esforzaba en acompañar la música militar que seguía emitiendo la telepantalla. «Son los niños», dijo la señora Parsons, mirando aprensiva por la puerta. «Hoy todavía no han salido y, claro...» Tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde de un agua sucia y verdosa que aún olía más a col. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería. Odiaba tener que utilizar las manos y tener que agacharse, pues siempre le daba tos. La señora Parsons lo miró con desánimo. «Si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un santiamén», dijo. «Le encantan estas cosas. Se le da muy bien los trabajos manuales». Parsons trabajaba con Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso, pero activo, y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles. Uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que de la policía del pensamiento. A los 35 años lo habían echado de la Liga Juvenil y antes se las había arreglado para quedarse en los espías un año más de la edad legal. En el ministerio desempeñaba un puesto subordinado que no requería inteligencia alguna, aunque era una figura destacada en el comité deportivo y en todos los demás comités encargados de organizar excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Entre jadeos y con silencioso orgullo, se jactaba de haber ido al centro comunitario todas las tardes de los últimos 4 años. Un penetrante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de lo fatigoso de su existencia, lo seguía allí donde iba y persistía incluso cuando se marchaba. «¿Tienes una llave inglesa?», preguntó Winston, toqueteando la tuerca de la tubería. «Una llave inglesa», repitió la señora Parsons con impotencia. «No estoy segura. A lo mejor los niños...» Se oyeron varios pisotones y otro trompetazo del peine cuando los niños entraron corriendo en el salón. La señora Parsons le llevó la llave inglesa. Winston dejó correr el agua y quitó asqueado la bola de cabellos humanos que había bloqueado el desagüe. Se limpió los dedos como pudo con agua del grifo y regresó a la otra habitación. «¡Arriba las manos!», gritó una voz espantosa. Un niño guapo y de aspecto cruel, que aparentaba unos 9 años, había salido de detrás de la mesa y le estaba apuntando con una pistola automática de juguete, mientras su hermanita, unos 2 años más pequeña, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos llevaban los pantalones cortos de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Winston levantó las manos, aunque la actitud del niño era tan agresiva que lo hizo con la desasosegante sensación de que aquello no era exactamente un juego. «¡Eres un traidor!», chilló el niño. «Un criminal mental. Un espía de Eurasia. Te voy a pegar un tiro, te vaporizaré y te enviaré a las minas de sal». De pronto, los dos empezaron a saltar en torno a él gritando «¡Traidor!» y «¡Criminal mental!». La niña imitaba todos los gestos de su hermano. Era un poco inquietante, como cuando uno ve retozar a unas crías de tigre que pronto se convertirán en devoradores de hombres. En los ojos del crío había una calculada inquina, un evidente deseo de golpear o patear a Winston y la convicción de ser casi lo bastante mayor para hacerlo.
Era una suerte que la pistola no fuese de verdad, pensó Winston. Los ojos de la señora Parsons fueron nerviosos de Winston a los niños y otra vez a Winston. A la luz del salón, él vio con interés que realmente había polvo en las arrugas de su cara. Son muy ruidosos, dijo. ¿Están disgustados porque no han podido ir a ver la ejecución? Sí, señor. Yo estoy demasiado ocupada para llevarlos, y su padre no llegará a tiempo del trabajo. ¿Por qué no podemos ir a ver la ejecución? Rugió el niño con su atronadora voz. ¡Queremos ver la ejecución! ¡Queremos ver la ejecución!, salmodió la niñita sin dejar de dar saltos. Winston recordó que esa tarde iban a ahorcar en el parque a unos prisioneros de Eurasia culpables de crímenes de guerra. Había una ejecución al mes y era un espectáculo muy popular. A los niños siempre les hacía mucha ilusión ir. Se despidió de la señora Parsons y fue hacia la puerta, pero apenas había dado 6 pasos cuando algo le golpeó en la nuca y notó un dolor horrible, como si le hubiesen clavado un alambre al rojo vivo. Se volvió justo a tiempo de ver a la señora Parsons forcejeando con su hijo en el umbral mientras el niño se guardaba un tirachinas. ¡Goldstein!, gritó el crío cuando se cerró la puerta. Pero lo que más sorprendió a Winston fue la mirada de pavor e impotencia pintada en el rostro grisáceo de la mujer. Una vez en el piso, cruzó a toda prisa por delante de la telepantalla y volvió a sentarse a la mesa sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había interrumpido. Una seca voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal delectación, una descripción del armamento de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las Islas Feroe. Con esos niños, pensó, la pobre mujer debía vivir aterrorizada. 1 o 2 años más y estarían vigilándola día y noche en busca de indicios de heterodoxia. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes incontrolables. Y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido y todo lo que tuviera que ver con él. Las canciones, los desfiles, las banderas, las excursiones, la instrucción con rifles de juguete, la repetición de las consignas a voz en grito, la adoración al hermano mayor. Para ellos, todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los criminales mentales. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión utilizada generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. El dolor del proyectil del tirachinas se había pasado. Cogió con desgana la pluma, preguntándose si se le ocurriría alguna otra cosa. De pronto empezó a pensar otra vez en O'Brien. ¿Años? ¿Cuánto tiempo haría? Debían de ser unos 7 años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente a oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar: «Nos encontraremos donde no hay oscuridad». Lo había dicho en voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden.
Lo curioso era que en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después, y muy poco a poco, parecían haber cobrado sentido. Ahora ya no recordaba si había visto a O'Brien ni cuando había reparado en que la voz era la de O'Brien, no tenía la menor duda de que quien le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien. Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce era un amigo o un enemigo, ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los zafartidismos. Nos encontraremos donde no hay oscuridad, había dicho. Winston ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. La voz continuó en tono chirriante. «Atención. Atención, por favor. Acabamos de recibir una última hora del Frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la batalla de la que estamos hablando e informando podría muy bien acercar la guerra a su final. He aquí la noticia». Malas noticias, pensó Winston. Y efectivamente, después de la sangrienta descripción de la aniquilación de unos de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla, ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a emitir por ti Oceanía. En teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti Oceanía dio paso a otra música más intrascendente. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia estalló con un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre 20 y 30 a la semana. En la calle, el viento movía el cartel roto de aquí para allá, y la palabra Sossing aparecía y desaparecía. Sossing. Los sagrados principios del Sossing. La nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta, los 3 eslóganes en la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de 25 céntimos. Ahí también, con letra clara y minúscula, estaban inscritos los 3 eslóganes, y en el reverso el busto del hermano mayor. Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco, en todas partes. Siempre aquellos ojos
y aquella voz que te envolvía. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. El sol se había desplazado, y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que no reflejaban la luz, parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Al ver la enorme mole piramidal, se le encogió el corazón. Era demasiado fuerte. No podía ser asaltado. No lo echarían abajo ni 1000 bombas volantes. Volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario. ¿Para el futuro? ¿Para el pasado? ¿Para una época que podía ser imaginaria? Y por delante tenía no la muerte, sino la aniquilación. Reducirían el diario a cenizas y a él a vapor. Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito. A cualquiera. ¿Cómo apelar al futuro si no podía sobrevivir ni rastro de ti, ni siquiera una palabra anónima garabateada en una hoja de papel? La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos. Tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14:30. Las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oiría. Pero mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió: ¿al futuro o al pasado? A un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos. A un tiempo en que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa, saludos. Ya estaba muerto, pensó. Le pareció que sólo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto. Escribió: el criminal no supone la muerte. El criminal es la muerte. Ahora que se había el mayor tiempo posible, se convirtió en algo crucial. Tenía 2 dedos de la mano derecha manchados de tinta. He ahí el típico detalle que podía traicionarte. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida, por qué había utilizado una pluma, qué era lo que había escrito, y luego ir con el soplo al lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadoso con jabón marrón, que raspaba la piel como papel de lija, y era por tanto muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía saber si habían descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo blancuzco y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro.